Bueno, vamos a empezar a ver al Dios Espíritu. Hemos visto al Dios Padre, al Dios Hombre, y ahora vamos a ver al Dios Espíritu. Y a mí me gusta marcar una diferencia, ya a modo de introducción, me gusta marcar una diferencia, y es que este no es el Dios teológico. Este no es el Dios de la acción, el que vino a morir. Este es el Dios que hay que vivirlo. Este es el Dios en el cual debemos vivir. Por lo tanto, no es un Dios que se queda en la teoría, ni un Dios que vino a morir, resucitó. No, este es el Dios el cual tenemos que tener presente constantemente en nuestras vidas. Y por este motivo yo creo que es muy importante y darle el valor que tiene al Espíritu Santo. Quizá en algunos contextos se le menosprecia, en otros contextos quizá se le exalta, incluso anulando muchas veces a otras partes, pero lo que pretendo, lo que intentamos es centrarnos, ¿no? Darle la importancia que tiene, ni más ni menos. Mirad, hoy vamos a empezar con el estudio del Espíritu Santo y vamos a, más o menos, porque este tema es diferente al de Cristo, vamos a hacer también un repaso por la Biblia del Espíritu Santo. Y hoy nos vamos a centrar en el Antiguo Testamento. Pero ya os digo que el tema es diferente. Porque aquí no se trata de ver al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Aquí hay un hecho puntual, histórico, que va a marcar esa diferencia. Va a marcar un antes y un después. ¿Qué hecho creéis que es? Pentecostés. El Espíritu Santo va a cambiar su acción sobre la humanidad en ese momento. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo, lo vamos a estudiar y lo vamos a ver, cómo actuaba, cómo se revelaba de cierta manera, pero después de Pentecostés su ministerio cambia radicalmente. Evidentemente nosotros vivimos a este espíritu de después de Pentecostés. Pero es interesante ver cómo toda la Biblia está unida. Por lo tanto vamos a encontrar referencias, aunque el Espíritu Santo, su ministerio cambia a lo largo de la historia, pero vamos a encontrar referencias al ministerio del Espíritu Santo a lo largo de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay alrededor de 100 referencias al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Alrededor de 100 referencias explícitas, es decir, que se están refiriendo explícitamente al Espíritu Santo. Porque el Antiguo Testamento lo que parece es comunicar la idea de que el Espíritu es una persona. El Espíritu no es simplemente una energía vital, como quizá algunos a lo largo de la historia han pensado. No es una personalidad como tal, con voluntad, con poder. No. Es como el poder de Dios manifestado. Y nos vamos a dar cuenta cómo desde el Antiguo Testamento no es así. El Antiguo Testamento viene a dejar claro, y el Nuevo Testamento lo ratifica, que el Espíritu Santo es una persona. Este tema lo estudiaremos la semana que viene más en profundidad. Pero, un ejemplo, Salmo 104, número 30. Lo tenemos ahí, aunque se vea chiquitito, pero dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es decir, está diciendo que el Espíritu ha sido enviado. No está diciendo, he actuado con el poder del Espíritu. Lo que está diciendo es que lo he enviado para que el Espíritu esté allí. Por lo tanto, el Espíritu tiene que ser una persona. Y sabemos por el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo estuvo obrando desde los tiempos del Antiguo Testamento. Y algunas referencias, pues por ejemplo en Hechos, capítulo 7, versículo 51, que nos dice así. Hechos 7:51. Lo voy a buscar porque este no lo he copiado. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Es decir, aquí está haciendo una referencia a que en tiempos antiguos
resistieron al Espíritu Santo. Es decir, el Nuevo Testamento dando constancia de que el Espíritu Santo ha estado presente siempre en la antigüedad. Y 2 de Pedro 1:21, que lo repetiré después, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos otra referencia en el Nuevo Testamento hablando de cómo el Espíritu Santo desde en la antigüedad siempre ha estado actuando. Ahora, ¿dónde empieza la obra del Espíritu Santo? Pues la obra del Espíritu Santo empieza desde la creación. Y no solo porque aparezca en Génesis capítulo 1, versículo 2 por primera vez directamente, sino por estas tres facetas. El Espíritu Santo es dador de vida. Y eso nos lo dice en Job capítulo 33, versículo 4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando dice que en la creación, en el Génesis capítulo 2, que Dios creó al hombre, y nos hacemos una imagen mental en la cual Dios hizo un muñeco de barro y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí la palabra soplar, el aliento, se está refiriendo a vida, además lo dice en plural, pero se está refiriendo que ese soplo lo hizo el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que influyó la vida en el ser humano. Esa es la primera faceta en la creación. La segunda, creación celestial. Es decir, el Espíritu Santo no solo da vida, ha participado en esto de dar vida, sino que además también en la formación de las estrellas y del cielo. Salmo 33, versículo 6. Y dice, Salmo 33, 6 dice así. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento, ¿veis lo que hemos dicho antes de sopló, aliento de vida? Por el aliento de su boca. Y esta palabra aliento es referencia al Espíritu Santo. Participó en la creación de las estrellas. Y también en la formación terrestre. Y aquí sí, Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, Dios crea los cielos y la tierra, pero tenemos al Espíritu Santo en esa creación y dice que estaba sobre la faz de las aguas. De hecho, la palabra que utiliza ahí es una palabra que se movía sobre la faz de las aguas, es una palabra que se utiliza 2 veces más en la Biblia. En Deuteronomio 32, 11 y en Jeremías 23, 9. Y los significados en los que se traducen en esos otros 2 textos es revolotea o aletea y tiemblan. Es decir, es como que lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, cuando la tierra está creada, Él está controlando, vigilando, conformando la tierra, mientras revolotea o se mueve alrededor de la tierra, participando así de la creación. Ese mismo versículo nos dice antes que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa desordenada y vacía? Pues porque si está vacía, no puede estar desordenada, porque no hay nada. Pero si está desordenada es porque no está vacía. Sin embargo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, yo entiendo que vacía significa que no hay vida en ella. Y desordenada significa que no existen las condiciones necesarias para que haya vida. Por ejemplo, no había atmósfera, no había comida, no había oxígeno. Todavía no existen esas condiciones. Y sin embargo tenemos al Espíritu Santo ahí revoloteando sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque a partir del 2.º día va a darle forma, va a ordenar la tierra para que a partir del 5.º día pueda haber vida. Y por lo tanto tenemos al Espíritu Santo participando en la creación y dando vida. En segundo lugar, revelación e inspiración por parte del Espíritu Santo. Es decir, la segunda obra que vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento que llevó a cabo el Espíritu Santo es la revelación, la inspiración. Es decir, estos profetas, ¿cómo hablaban? ¿Por qué hablaban? Y decimos, pues porque Dios se lo decía. Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia.
Bueno, hemos leído 2 de Pedro 1:21, que dice que las profecías nunca fueron traídas por voluntad de hombre, sino que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los hombres. Por lo tanto, la voluntad de traer esas profecías la encontramos en el Espíritu Santo. Estos escritores fueron llevados, movidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, como dice ahí, ¿no? Tenemos un origen divino en estas profecías. Estas profecías vienen de Dios. Y tenemos una guía del Espíritu Santo, que es el que inspira a estos. Y en tercer lugar, estos agentes humanos, la voluntad de ellos no interviene en las profecías. Es decir, no la cambia, ni la tergiversa, ni la modifica, ni hace nada. La voluntad humana simplemente se deja llevar por este empuje del Espíritu Santo. Pero aparte de este versículo que está en el Nuevo Testamento, vamos a leer alguno más. Por ejemplo, 2 de Samuel 23:2. 2 de Samuel 23:2 nos dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Eso dice el profeta. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Ahí se ve claramente que ha hablado Dios, pero a través de mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. Termina diciendo. Miqueas 3:8. Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Es decir, ¿por qué Miqueas va a denunciar a Israel su pecado? ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu de Jehová, está lleno del Espíritu Santo. Y eso le empuja, le da fuerza, le da juicio, raciocinio para denunciar, le motiva, le empuja a denunciar. Así que los profetas hablaron por medio del Espíritu. Pero vamos a ver más ejemplos, ¿no? Hemos visto 2 en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunos más en el Nuevo Testamento. Ahí pone muchos, pero no los vamos a leer todos. Mateo 22:43, hablando Jesús, dice: Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, y a partir de ahí viene la profecía, pero del Salmos, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esta parte del versículo? Dice que David le llama Señor en el Espíritu, movido por el Espíritu. De hecho, Pedro citó el Salmo 41 en conexión con el reemplazo de Judas y dijo que el Espíritu Santo predijo esto tocante a Judas por boca de David. Hechos 1:16, cuando eligen al sustituto de Judas. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es decir, aquí Pedro está nombrando el Salmo 41 para decir que eso fue por el Espíritu Santo. Así que es necesario que nosotros cumplamos hoy lo que el Salmo 41 decía acerca de Judas. Más adelante, Pablo también citó del Antiguo Testamento y lo atribuyó al Espíritu Santo. En Hechos 28:25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo... Solo he copiado la parte que habla de esto, ¿no? Está nombrando a Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, que nos habla del nacimiento del Mesías. Y ahí hay algunos ejemplos más de Hebreos, capítulo 3, versículo 7, capítulo 10, pero todos estos ejemplos son iguales, nombrando o haciendo referencias al Antiguo Testamento y cómo eso del Antiguo Testamento lo trajo el Espíritu Santo. Tercera obra del Espíritu Santo, que vemos hasta Pentecostés, es en relación a las personas. ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo en relación con las personas? Entonces, vamos a comparar un poco, aunque este tema lo veremos más adelante, cómo es el Espíritu Santo o cuál es el ministerio del Espíritu Santo a raíz de Pentecostés, lo trataremos más adelante, pero cómo era la relación con las personas
en la antigüedad, antes de Pentecostés. Y vamos a comparar un poco. Mirar, Jesús repetidamente habla de la venida del Espíritu Santo. Y fijaros lo que dice. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo dando testimonio acerca de Cristo. Decirme una referencia en el Antiguo Testamento en la que el Espíritu Santo esté dando testimonio de Cristo. Sin embargo, es un ministerio actual del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me habla a mí de mi arrepentimiento del pecado, del que me lleva a la cruz de Cristo y a aceptarlo. Con lo cual, ahí vemos un pequeño cambio. Juan 16, 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, en el versículo 13 dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahí lo tenemos. El Espíritu Santo convenciendo de pecado. ¿Dónde convence de pecado en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo? ¿O dónde te lleva a la verdad el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? No lo encontramos. Por lo tanto, vemos un cambio de ministerio a raíz de Pentecostés. Y esto es solo lo que Jesús anuncia. Pero ya seguiremos con este tema. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí está el cambio. Mirad, ahí abajo en gris lo pone, ¿no? Aquí nos dice dos cosas del Espíritu Santo que en el Antiguo Testamento nos va a costar encontrar. Y nos dice, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. El Espíritu Santo vive en mí. Y después dice, y estará en vosotros. Utiliza un tiempo presente, mora, es actual, lo que indica una estabilidad en esa morada. Y en segundo lugar, un tiempo futuro, lo que indica que es para siempre. Es decir, está conmigo para siempre. Por eso habla de presente y de futuro. Y creo que este es el cambio. Pero vamos a verlo. ¿Cómo era la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Vamos a encontrar referencias que nos hable de cómo el Espíritu Santo, qué relación tenía con las personas en el Antiguo Testamento. Entonces yo he encontrado tres grupos. El Espíritu estaba en algunos, fijaros, no está en todos, solo en algunos. Por ejemplo, Génesis 41, 38, la historia de José. ¿Y qué decía Faraón de José? ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y esto es curioso porque Faraón no conocía a Dios. Faraón no cree en Dios. Pero él ha visto algo en José y él reconoce que Dios, por lo tanto, el Faraón está diciendo, el Dios verdadero, porque lo que me está diciendo José acerca de sus sueños, de otra manera sería imposible. El Dios verdadero está en él. ¿Pero qué dice Faraón? El Espíritu de Dios está en él. Yo no sé si Faraón fue inspirado por el Espíritu Santo en este momento para decir esta frase. No lo sé, pero la verdad es que la frase la clavó. Esa es la verdad. Seguramente Faraón no entendía ni lo que estaba diciendo. Pero es que el Espíritu de Dios estaba en él, porque la revelación que tuvo José acerca del sueño venía de Dios. Y el mismo José se lo dice. José dice, de mí no es la interpretación es de Dios. Yo no tengo mérito. Otro ejemplo, el Espíritu estaba en Josué.
Y por este motivo nos dice la Biblia que Dios lo escogió. Números capítulo 27, 18. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Si estuviera hablando del espíritu humano, Dios no se equivoca. Todos tenemos espíritu, porque Él nos creó. Entonces, cuando resalta el hecho de que Josué tiene espíritu, no se está refiriendo a espíritu humano, porque entonces valdría cualquiera. Se está refiriendo a que Josué estaba lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Daniel, capítulo 4, versículo 8, dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de Dios, de los dioses santos. En quien mora. Y esto lo estaba diciendo el rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Nabucodonosor. Esto lo está diciendo Nabucodonosor. Parece un poco como Faraón, pero bueno, este ya tenía cierto toque, cierta relación con Dios. En estos ejemplos, la preposición que utiliza en hebreo, según he visto en el comentario de Riri sobre el Espíritu Santo, en estos ejemplos la preposición que utiliza es beth, que significa en. Es decir, que el Espíritu Santo estaba en ellos. Pero es curioso, porque no está en todo el pueblo, solo está en algunos. En segundo lugar, ahí dice, el Espíritu venía sobre algunos. La preposición utilizada en este momento es al, en hebreo, al, que significa sobrevolando, por encima de. Y es que varios en el Antiguo Testamento experimentaron este ministerio del Espíritu Santo, de que no estaba en ellos, pero puntualmente venía sobre ellos para cosas que vamos a leer. Números 24:2. Dice, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Tenemos también en los jueces varios ejemplos. Jueces 3:10, 6:34, que es Gedeón. Cuando Gedeón va a llamar para el ejército, para que vengan de las demás naciones, de los demás pueblos, dice que Gedeón, el Espíritu de Dios, vino sobre él para prepararse. También tenemos a Sansón. También el Espíritu, cuando Sansón va a tirar las columnas, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y el último ejemplo, que este sí lo vamos a leer, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí, la compañía de los profetas venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí está hablando de Saúl, cuando es escogido como rey, y Samuel le dice, vete, te va a ocurrir esto, vas a llegar a tal sitio y después te encontrarás una compañía de profetas y profetizarás con ellos. Y aquí es cuando eso sucede. Es decir, el Espíritu vino sobre él y en ese momento se puso a profetizar. ¿Saúl era profeta? No, Saúl no era profeta. Pero en ese momento el Espíritu vino para él, para capacitarlo, para en este caso ser profeta. A Gedeón, para en ese caso derrotar a los amonitas. No, a los amonitas, no me acuerdo si eran los amonitas. A Sansón, para derrotar a los filisteos. Es decir, el Espíritu venía puntualmente para capacitar a la persona para llevar a cabo la voluntad de Dios en ese momento. Pero no estaba en la persona. De hecho, bueno, después lo digo. Y el último caso que encontramos en la Biblia es el Espíritu llenó. Y esto solo se encuentra en un caso de la Biblia que es a Bezaleel, que llenó. Nosotros muy fácilmente hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y de que hay que ser lleno del Espíritu Santo. Pues en todo el Antiguo Testamento solo hay una referencia de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. Y es esta, a Bezaleel. Éxodo 31:3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Este era uno de los que se encargaban de fabricar el tabernáculo y las cosas de los sacerdotes, etc. Y a este él fue lleno del Espíritu Santo, ¿para qué?
para capacitarle en todo esto, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Es decir, Dios le capacitó para llevar a cabo esa obra. Pero esta es la única referencia de llenura del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, ya veremos en el Nuevo que hay alguna más que esta. Ahora, ¿cómo era la obra del Espíritu Santo? Pues lo que nos damos cuenta es que en el Antiguo Testamento esta obra era limitada. Limitada en 3 aspectos. Limitada en cuanto al pueblo. Solo el pueblo de Israel podía tener esta relación con el Espíritu Santo. Era el grupo primordial. De hecho, no hay referencia alguna a nadie que no perteneciera al pueblo de Israel que tuviera el Espíritu Santo. Ninguna. No sabemos si fue así o no. Solo digo lo que aparece literalmente en la Biblia. Que vuelvo a repetir, no digo que el Espíritu Santo aquel día no hiciera nada o con otra gente para salvación. Puede ser, pero que la Biblia no da ninguna referencia a nadie fuera de Israel, que no fuera israelita, sobre el cual viniera el Espíritu Santo. Por ejemplo, Nehemías 9:20. Dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿De quién está hablando? ¿A quién le envió el espíritu para enseñarles y todo esto? Está hablando de Israel, cuando están andando por el desierto. Es lo que está hablando. Isaías 63:10. Isaías 63:10 nos dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del Mar Rojo con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿En medio de quién? De Israel, en medio del pueblo. Con lo cual, parece que no hay que esto es la relación general que hay en el Antiguo Testamento. Una relación con su pueblo. Nosotros sabemos por el plan de toda la Biblia que tiene sentido. Es que Dios escogió a su pueblo para relacionarse con su pueblo, para desde su pueblo alcanzar a las naciones. Pero todo empezaba con su pueblo. Con lo cual vemos que la acción del Espíritu Santo estaba limitada, en primer lugar, a su pueblo. Ahora, limitado también en cuanto a las clases de ministerio. Hoy en día hablamos de los dones del Espíritu, del sello del Espíritu, del bautismo del Espíritu, de la llenura del Espíritu, hablamos de muchas cosas, de muchos conceptos, ¿no? ¿Cuál de esos conceptos aparecen en el Antiguo Testamento? Pues la verdad es que no encontramos, por ejemplo, a nadie que sea convencido de pecado a través del Espíritu Santo. Eso nos lo dice Juan 16:8, cuando dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y además, lo vamos a leer porque habla de manera general, habla al mundo, convence de pecado al mundo. Juan 16:8. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Con lo cual, primera labor que ya es diferente, convencerá al mundo de pecado. Y mira que lo intentamos nosotros, cuando estamos evangelizando. Mira que lo intentamos. Llegar a la gente a decir, y le decimos: oye, que Dios te ama, pero es que tu pecado te corta tu relación con Dios para intentar. Pero es que es el Espíritu Santo el que tiene que hacer eso, el que lo tiene que convencer, el que le lleva a esa aceptación. No eres tú, por muy buenas palabras que tengas. Tampoco encontramos lo que dice Hechos capítulo 2, 37 al 39. Y dice así, Hechos 2, 37 al 39. Dice: al oír esto se compungieron de corazón, estaba hablando del discurso de Pedro al final,
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Hay alguna referencia en el Antiguo Testamento que nos diga que el don del Espíritu Santo se recibe? Tampoco lo encontramos. Hechos 1:5. Hechos 1:5 nos dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y aquí la palabra bautizados tiene que ver con sellados con el Espíritu Santo. Seréis sellados con el Espíritu Santo. La regeneración del Espíritu no se menciona específicamente en el Antiguo Testamento. Es decir, es como que nadie se salvaba de la misma manera en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Nadie se salvaba, no habla, por lo menos, yo no digo, vuelvo a decir, yo no digo que no ocurriera. Digo que no hay ninguna referencia en todo el Antiguo Testamento que nos hable de esto. ¿Que ocurrió o no? Pues a lo mejor sí, yo no lo sé. Pero que no hay ninguna referencia de esto en el Antiguo Testamento. Y por último, limitado en cuanto a su perpetuidad. El Espíritu le dio poder a Sansón, pero después lo dejó. El Espíritu vino sobre Saúl y después lo dejó. Eso está en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Y el Espíritu abandonó a Saúl y a partir de ahí dice que Saúl es como que se volvía loco y tenía que venir David a tocarle el arpa para que se calmara. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu abandonó a Saúl. Aparentemente no había garantía de la presencia permanente del Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento. Quizá es porque hay una analogía entre la presencia del Antiguo Testamento, o podemos encontrar nosotros una analogía con la gracia. ¿Por qué? ¿La gracia de Dios ha estado siempre presente? Yo pienso que sí. Pero, ¿actuaba de la misma manera? Pienso que no. Es decir, ambos estaban presentes, el Espíritu Santo, el pecado, la gracia, han estado presentes a lo largo de la historia. Pero la verdad, o lo que aparentemente la Biblia deja constancia, es que no era permanente. Y todo eso llega a raíz de Pentecostés, cuando llega este sellamiento del Espíritu Santo, cuando verdaderamente Cristo hace la obra en ti y el Espíritu Santo hace morada en ti, que esto es algo que veremos. Desde ese día y para siempre el Espíritu Santo está contigo. La presencia de Dios ya nunca te abandona. Así que vemos como los ministerios del Espíritu Santo son más completos, no tienen estas limitaciones que tenían en el Antiguo Testamento, a raíz de Pentecostés. Es como, antiguamente, ¿cómo se salvaban? Por fe. ¿Pero por fe en qué? ¿Por fe en qué? Fe en Dios es lo más genérico que me podéis decir a las 7:30 de la tarde, ¿eh? O a las 8 menos 10. Fe en Dios, claro. ¿Qué significa eso? Tampoco. Porque por la ley nadie se ha salvado. Por fe en lo que Dios haría. No en lo que Dios ha hecho, sino por fe en que lo que Dios me está diciendo tiene un significado eterno. Es decir, cuando yo estoy sacrificando un cordero y estoy pidiendo perdón por mis pecados, yo tengo que tener fe para creer que esto es suficiente para salvarme de los pecados. Sin embargo, cuando Jesús muere, ¿en qué tengo fe? En que aquello que sucedió se me aplica a mí hoy. Es decir, no es lo mismo tener fe en el futuro que tener fe en el pasado. Creo que no es lo mismo. Pero además la consecuencia de eso tampoco es la misma. Juan 1:17. Nos dice:
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Tito 2:11. Tito 2:11. Cuando nos dice que el Espíritu nos lleva al convencimiento de toda la verdad, ¿a qué verdad creéis que se está refiriendo? La gracia y la verdad vino a través de Jesucristo. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, en este momento se ha manifestado, ahora en este momento esta salvación es estable, posible y capaz para salvar a todos los hombres. Pero es como que hasta este momento no era así. Es como que el Espíritu Santo tenía esta limitación. Faltaba todavía este paso. Que nosotros lo vemos lógico y lo vemos muy sencillo porque ya lo hemos vivido. Y para nosotros no nos cuesta trabajo, pero para los que estaban viviendo en aquella época, pensar en que ese Salvador vendría, vino y no lo creyeron, a los suyos vino y estos no le recibieron. Es decir, imaginaros los que vivieron 1000 años antes. Por lo tanto, tenían que tener fe en que lo que Dios estaba diciendo, aunque no lo entendían, tendría su efecto. Y eso era suficiente para salvarles. Pero nosotros no tenemos que tener fe en eso. Nosotros tenemos que tener fe en que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Es decir, que eres pecador y que te vas al infierno. Pero que Él te amó tanto que vino a morir por ti. De tal manera que si tú te arrepientes de verdad, Él te salva de una vez y para siempre. Es decir, tenemos que tener fe en lo que pasó. Creo que hay cierta diferencia aquí, ¿no? La gracia, aunque estaba presente siempre, Dios ha salvado a los que eran sus hijos a lo largo de toda la historia, pero era diferente. La manera de llegar a esa gracia era diferente. Aunque todo es por fe, pero la fe era diferente. Bueno, esto por encontrar una analogía entre los límites del Espíritu Santo y los límites de la gracia, ¿no? Aunque la gracia sea ilimitada, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a terminar. Nos queda mucho por ver. La semana que viene continuaremos viendo la persona del Espíritu Santo, es decir, demostrando que es una persona. Y empezaremos ya con lo que significa algunos de estos conceptos que he nombrado de los ministerios del Espíritu Santo hoy en día. Tenemos muchos temas por delante, no sé cuántos me dará a mí para ver, pero nos queda mucho por ver. Ahora, quiero terminar y vamos a pasar al tiempo de preguntas y os voy a hacer una pregunta que es diferente a la que hacemos normalmente, ¿no? O a la que hago siempre. La pregunta es, ¿para qué creó Dios al ser humano? Y la respuesta fácil no me vale. Pensar un poquito más, hablarlo entre vosotros. Es decir, Dios crea al ser humano, sabemos cómo lo crea a su imagen y semejanza, lo vimos ya, cómo lo crea, pero ¿para qué? ¿Para qué nos crea? ¿Qué es lo que Dios, cuál es la finalidad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería conseguir a la hora de crear al ser humano? Y ahí hacemos equipos y hablamos un rato de este tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero llegar al final es a la conclusión de que esa finalidad que Dios quería conseguir, que la tenéis que sacar vosotros, solo era posible mediante la obra del Espíritu Santo. Por eso esa pregunta tiene relación. Es decir, esa finalidad solo la alcanzaremos cuando vivamos en el Espíritu Santo o cuando el Espíritu Santo viva en nosotros. Así que quiero que me digáis cuál es la finalidad por la cual Dios nos creó, ¿vale? Dividiros en grupos y habláis un ratito de esto.